Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación con Memoria Dinámica. Lo que vamos a ver en esta sesión es cómo desde un programa en C yo puedo almacenar información en archivos y cómo puedo recuperar la información de estos archivos. Vamos a empezar a ver algunas funciones desde el lenguaje C para ver cómo puedo hacer todo esto. Y bueno, hasta ahora todo lo que hacemos en nuestros programas es sumamente volátil. ¿Qué quiere decir? Que se pierde cuando terminamos la ejecución de nuestros programas. Al terminar el proceso se libera toda la memoria asociada con el programa y si quisiéramos guardar un dato necesitamos un medio de almacenamiento persistente. Uno muy básico son los archivos. El archivo de cabecera stdio.h, que es Standard Input Output, incluye la definición de funciones para el manejo de archivos. Cuando vamos a manejar archivos, lo primero que tenemos que hacer es definir una variable que va a ser el descriptor del archivo. Esta variable va a ser de tipo file. Y file es un ejemplo de tipo de dato abstracto que ya los vimos y trabajaremos con apuntadores e instancias de file. La función fopen. Esta función me va a servir para abrir un archivo. Recibe dos parámetros. El primero es la ruta del archivo, es decir, el nombre que incluye todos los directorios por los cuales hay que pasar hasta llegar a este archivo. Y después el modo de apertura, que en este caso es solo lectura. Esta función me va a regresar el descriptor con el cual yo voy a referir ese archivo. Una de las cosas que es muy importante es verificar si en efecto el archivo que tratamos de abrir se pudo abrir o si hubo algún error. La forma de hacerlo es comprobando que la variable f, que tiene el valor que nos regresó la función fopen, no sea null. Si f apunta a null, entonces hay un error y por lo tanto no se pudo abrir el archivo. Hay 6 modos de apertura de un archivo. El primero es R, que es R quiere decir que es solo para lectura. W, abre un archivo solo para escritura. Si no existe el archivo, entonces se crea y el programa empieza a escribir contenido desde el principio del archivo y hay que tener cuidado porque reemplace el contenido existente. Es decir, si ya había algo en el archivo, se va a perder. A abre el archivo solo para escritura en modo anexar, es decir, en inglés appending. Si no existía, se crea y el programa empieza a escribir contenido después del contenido actual del archivo, es decir, al final. R+. R+ abre un archivo para lectura y escritura. W+ abre un archivo para lectura y escritura. Si no existe el archivo, ese archivo se crea. Y si ya existe, se trunca el contenido del archivo. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque si ya había contenido, ese contenido se va a perder. A+, abre un archivo para lectura y escritura. Si no existe el archivo, se crea ese archivo y la lectura empieza desde el inicio del archivo, pero la escritura solo puede ser al final del contenido existente. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.